Continuamos con el desarrollo de nuestras conexiones metálicas. Ya hemos visto cuáles son las que hemos revisado. También hemos visto cómo interpretar adecuadamente algunos datos. Y ahora vamos a ver qué pasa en las conexiones que nos presentan falla. Entonces vamos a revisar en el mismo eje que tenemos primordialmente las conexiones, las condiciones de falla para las conexiones que estamos trabajando en el sentido horizontal para este ejemplo. Entonces, aquí se nos presenta una conexión que está trabajando al 1.90%, es decir, que está al 200% de su capacidad. Ahora bien, viene el asunto, ¿cómo la podemos arreglar? Entonces vamos a darle clic allí y vemos que es este tipo de conexión la que tenemos justamente. La conexión que nos está fallando es porque, pues obviamente aquí tenemos está el alma de este elemento denominado columna que tenemos nosotros ahí. Si lo vemos en planta estaría dibujado más o menos de esta forma, y esto es lo que estamos realizando, esta conexión de este tipo. Esta conexión es la que nos está fallando. ¿Cómo la podríamos solucionar? Vemos que ha fallado por las condiciones de carga, primordialmente pues ha fallado ese elemento. ¿Y cuál es el control o la condición, perdón, que gobierna ese diseño? Pues muestra que el esfuerzo en el grupo de tornillos ha fallado. ¿Cómo podríamos arreglar eso? Pues colocándole, vamos a revisar, una platina más grande, podríamos colocarle más tornillos, podríamos revisar varias cosas allí. Entonces, como siempre, utilizamos la manera de sobreescribir nuestras características. Entonces, número de tornillos por columna. Entonces vamos a revisar. Estamos diciendo que solamente necesita una líneas de tornillos verticales, entonces sería solo una línea. Yo puedo aquí ampliar a colocarle dos. Aquí en este punto podemos indicarle cuál es la separación o la brecha, como traduce GAP, la brecha o el espacio entre las columnas de tornillos que vamos a colocar allí. Nos indica que 75 milímetros sería esa distancia, entonces sería este valor que tenemos allí. Miremos acá qué es lo que estamos colocando. Este es el valor de nuestra condición. Si le colocamos dos columnas, pues tendrá estas dos columnas, será la separación que tenemos nosotros allí. Vamos a revisar con una sola qué pasa. Podemos también colocar la cantidad de tornillos que tenemos, los agujeros, la cantidad de soldadura, en fin. Entonces vamos a hacer algunos cambios. Vamos a aumentar primero la cantidad de la soldadura que tenemos allí. Vamos a colocarle el 25% más de soldadura. Vamos a colocarle ese tipo de soldadura, recordando que hay soldaduras especiales para los diferentes tipos de conexiones. Vamos, si lo que nos indicaba era que los tornillos que colocamos están fallando, podemos colocarle dos columnas de tornillos y vamos a revisar qué pasa cuando hacemos ese cambio. Recordemos que estamos en el 88%, me indica que ha pasado en la mayoría de los casos. Miremos aquí, pero hay un caso de la carga muerta más la carga viva que me presenta falla, porque se presenta ruptura de flexión en la platina. Entonces, ¿cómo se soluciona esto? Puedo cambiar el espesor de la platina que tenga yo allí. Vamos a colocarle algo acá, el tipo de tornillos. Incluso pude haberle colocado una sola columna, pude aumentar la cantidad de tornillos, la soldadura, la platina. Entonces aquí en la platina puedo colocarle, esto es media pulgada, vamos a colocarle un espesor aproximadamente de 18 milímetros, para que es aproximadamente una platina de 3/4. Vamos a revisar qué pasa allí. Pues obviamente pasa con un porcentaje de eficiencia del 64%. Todos los demás valores pues obviamente están bajitos, entonces esa puede ser una solución.
¿Qué estamos aumentando? La cantidad de soldadura, el espesor de la platina. Podríamos incluso cambiar este valor de la platina. Quiere decir que nosotros tenemos la forma y la posibilidad de cambiar los elementos que componen una conexión, como son las platinas, los tornillos o la soldadura, para poder realizar estos cambios. Le doy OK y obviamente nuestro valor ha cambiado allí al 71%, lo que corresponde a esta conexión que tengo yo allí. Quiere decir que de manera similar, si lo hacemos en el otro sentido, pues obviamente podremos empezar a encontrar las soluciones a este tipo de conexiones. Con esto pues tiene una eficiencia bastante buena. Vamos a revisar entonces en todo el modelo. Vamos a darle full. Podemos encontrar también esta otra conexión que tenemos aquí. Vamos a ampliar. Puedo irlas cambiando piso por piso o una por una según sea mi necesidad. Vamos a ver en el piso que sigue, están 1.88, 1.48, 1.88. Entonces voy a cambiarlas en todos los pisos. Le doy clic sobre la imagen, ya sé qué es lo que tengo allí. Tengo la mayor cantidad de falla de 1.88 y falla por el esfuerzo en el grupo de tornillos, los cuales puedo cambiar. Vamos a revisar si con solo colocar dos columnas de tornillos pues ya se soluciona. Vemos que prácticamente se soluciona todo. Lo mismo que la fractura por el espesor de la platina o la falla por la platina, pues la puedo solucionar cambiando, aumentando un poco el espesor de la platina. Vamos a colocarle una platina de 14 milímetros. Vamos a revisar qué pasa con una platina de 14 milímetros y efectivamente cumple. Bien, y tenemos una eficiencia del 91% en esa conexión. ¿Qué es lo importante? Entender cuáles son los conceptos. Si ustedes revisan, no nos hemos adentrado en el tema de explicar las conexiones, cómo fallan las conexiones, porque pues no hace parte del curso. Eso lo explicamos obviamente en el curso específico de conexiones. Si vemos las posibles soluciones que tenemos nosotros allí, entendiendo que al cambiar esos elementos que componen nuestra conexión, pues podemos tener una solución eficiente para cada uno de estos elementos de conexión entre los diferentes componentes de la estructura. En el siguiente video revisaremos y ajustaremos otras conexiones, tratando de buscar soluciones, otro tipo de soluciones. Aquí ya cambiamos solo la cantidad de tornillos y de platinas, y vamos a verificar otra manera como podemos optimizar nuestras conexiones.